7:19 marca nuestro reloj acá en el Estudio 1 de Globovisión. Enrique Ochoa Antich, activista político y escritor, está con nosotros analizando, estamos conociendo su punto de vista acerca de esta situación. Y una de las cosas que más comentaba la gente entre vecinos en redes sociales era el carácter vertiginoso de todos estos hechos. Por supuesto, lamentable la situación, por supuesto, en la madrugada del 3 de enero, pero una serie de hechos, anuncios, decisiones, conversaciones, conclusiones también de reuniones y estrategias se han dado, han tenido al ciudadano atento a la generación de noticias. Cuando se genera una decisión desde, por ejemplo, el Senado de los Estados Unidos, hay una reacción del presidente norteamericano, luego una reacción también en Venezuela, luego de reacciones también decisiones en el país, y ha sido todo bastante rápido, todos los hechos que se han dado uno tras otro, incluso dentro de un mismo lapso de tiempo, de horas. Porque quizás teníamos muchos años acumulando decisiones que no se tomaron. Lamentablemente, como te digo, el gobierno en particular no llevaba adelante el impulso que se requería en algunos cambios. Por otro lado, la oposición boicoteaba la posibilidad de que esa apertura se produjera. Entonces, bueno, ahora que por la vía de un hecho de fuerza se ha abierto esta posibilidad, pues de pronto empiezan a surgir las cosas, ¿no? Como te decía, por ejemplo, con la relación con Estados Unidos, aquí durante muchísimos años estuvimos en la estúpida postura de bloquear esa relación con los Estados Unidos, de impedirla, de fracturar esa relación con los Estados Unidos. Una vez que esa relación inmediatamente empieza a producirse y que el gobierno de Trump y el gobierno de Delcy Rodríguez dicen estamos dispuestos a conversar y a buscar soluciones, inmediatamente empiezan a aparecer la cantidad de cosas que se pueden hacer, que son miles de cosas, de negocios, de posibilidades de inversión petrolera, comercial. Nosotros tenemos, como se está diciendo que se va a establecer ese acuerdo, tenemos muchísimas cosas que podemos adquirir y comprar en Estados Unidos. Y Estados Unidos tiene muchas cosas que pueda adquirir y comprar también en Venezuela. Ojalá que esta vez usemos la riqueza petrolera, si volvemos otra vez a tenerla. Venezuela en poco tiempo puede estar produciendo ya no 1 millón de barriles, sino 1,5 millones, 2 millones de barriles. Se necesita mucha inversión, como te digo, algunos hablan de 100.000 millones de dólares, no sé exactamente la cifra, pero se necesita una inversión muy cuantiosa que solamente un país como Estados Unidos, también uno podría decir China, uno podría decir Rusia, uno podría decir India, pero los países tienen unas ubicaciones que tú no puedes cambiar. O sea, nosotros no podemos luchar a Venezuela y moverla y transportarla por el Pacífico para que estemos cerca de China. Nosotros estamos cerca de Estados Unidos. Nos guste o no nos guste, ese es un hecho geopolítico real. Teodoro Pekov una vez, cuando todavía nosotros en el MAS éramos medio revolucionarios, digamos, yo ahora soy afortunadamente un reformista, no un revolucionario, nada que ver con eso. Decía, una revolución en Venezuela se puede hacer sin Estados Unidos, pero nunca contra Estados Unidos. Nosotros aquí empezamos con unos desplantes, incluso a veces yo recuerdo aquella estupidez de no haber aceptado el barco que se nos ofreció cuando el deslave de Vargas. Ya ese era un desplante absolutamente estúpido, innecesario, necio. ¿Por qué no se iba a aceptar ese apoyo? Entonces, como te digo, creo que ahora rápidamente, una vez que se abre esta válvula, pues empiezan a surgir la cantidad de posibilidades y de oportunidades que tenemos y que van a ser para beneficio de los venezolanos. Habla allí de esa necesidad de inversión que necesita la industria petrolera, pero también del levantamiento por completo de las sanciones, de todo este tipo de medidas de presión económica que habían venido teniendo un efecto sobre la economía venezolana, porque si lo que como usted lo describe, lo que se buscaba era esa rendija, ese canal de apertura, ya no serían necesarias las sanciones, pero en este lapso de tiempo se han dado diferentes decisiones, pero las sanciones han sido levantadas estratégicamente a beneficio, en este momento a condiciones de los Estados Unidos. También sería necesaria la revisión, han dicho algunos analistas, de ese levantamiento total de las sanciones que ya no tendrían cabida en este escenario de conversaciones, de negociación estratégica y, por supuesto, de reactivación de esa industria petrolera. Es que si se abre el negocio petrolero, las sanciones van a tener que levantarse todas. O sea, eso es imposible que Estados Unidos pretenda que va a mantener unas sanciones aquí y abrirlas y no tenerlas aquí. Eso es imposible.
se van a tener que levantar todas las sanciones. Creo que uno de los crímenes más grandes que ha cometido la oposición extremista con Venezuela y que le hizo perder todo género de autoridad moral y política sobre los venezolanos, ojalá que los venezolanos terminemos por comprenderlo así, fue el de pedir sanciones contra Venezuela. Ninguna oposición de Estado, no una oposición oposicionista que a lo que diga el gobierno inmediatamente quiera decir lo contrario, sino una oposición de Estado que piense en el país, que no piense en la posibilidad de ser gobierno mañana, sino que piense en los próximos 10, 15, 20 años. Una oposición de Estado no cae en esas provocaciones de pretender, haciéndole daño al país, creer que se le está haciendo daño al gobierno para producir el cambio. Bueno, al final resultó que las cosas le salieron mal a esa oposición extremista. Hubo la intervención gringa, como efectivamente ellos pedían, pero el resultado al final fue que se acordaron con el gobierno. Claro, yo tendría que decir que, para ser, digamos, totalmente francos, lo que ha terminado ocurriendo es una especie de combinación de estrategias. Por un lado, la intervención gringa que pedían algunos, pero que es muy dolorosa y muy vergonzosa. No tuvimos que haber llegado hasta aquí. Los venezolanos pudimos haberlo evitado. Otras sociedades en conflictos muchísimo mayores. España terminó siendo el segundo país del mundo con más fosas comunes. Y sin embargo, los españoles, después de una guerra civil de 500.000 muertos y de odios acumulados entre unos y otros, pudieron ponerse de acuerdo. Nosotros no tuvimos que haber llegado a este conflicto. Pero bueno, ya la intervención militar se produjo y creo que podemos seguir adelante con inteligencia, ¿no? Voy a tomar su idea inicial en la primera parte de la entrevista, donde hablaba de que la fractura interna, la falta de entendimiento entre factores políticos habría facilitado, bueno, la entrada de un actor extranjero en este escenario venezolano. Ahora es la clásica pregunta, ¿queda la lección aprendida? ¿Pudiera cambiar algo en este escenario interno político en Venezuela? ¿Habría cohesión con respecto a la presencia de una figura extranjera? Bueno, yo espero que justamente estos signos que están ocurriendo, la libertad de los presos políticos, que por cierto también celebro mucho la libertad de Javier Tarazona, de Rocío San Miguel, de muchos otros que están siendo liberados, sea el preludio de que tenemos que dar los pasos necesarios para reconciliar al país. Si los venezolanos no nos reconciliamos y no nos perdonamos mutuamente, si no hay un perdón mutuo, pues es muy difícil que podamos avanzar. Yo en algún momento propuse una ley de amnistía. Yo he escuchado a algunos sectores de la oposición que siempre hablaban de la ley de amnistía diciendo: yo quiero una ley de amnistía para que liberes mis presos políticos. No, una ley de amnistía tendría que ser, ojalá que la próxima asamblea, nuevamente presidida por Jorge Rodríguez, pueda considerar la posibilidad de una ley de amnistía parecida, por cierto, ya que hablábamos de España, a la de 1975 de los españoles, que incluya a lado y lado, que incluya a los opositores que por razones de su opinión política cometieron quizás algunos delitos, y a funcionarios del Estado que también por la pretensión de mantenerse en el poder, de no ser derrocados, etcétera, cometieron también delitos. Se necesita perdón, se necesita reconciliación. Yo confío muchísimo en que los que están saliendo en libertad, y estoy seguro que va a ser así, sé que Enrique Márquez lo va a decir, sé que Javier Tarazona lo va a decir, que salen de la cárcel sin cuentas pendientes, como salió Pepe Mujica después de haber sido sometido a lo que fue sometido en Uruguay, como salió Mandela de la cárcel después de 27 años detenido, sin cuentas pendientes, con deseos de reconciliación y con deseos de perdón. A partir de la reconciliación y el perdón podemos reunificar a la sociedad venezolana, y la unidad nacional es lo único que puede llevarnos adelante en Venezuela, en nuestra historia. La unidad nacional nos dio la independencia, la unidad nacional nos dio la democracia
en el siglo XIX y en el siglo XX. En el siglo XXI, ahora tenemos nuevamente una oportunidad de una nueva unidad nacional. Ojalá que el gobierno actúe en ese sentido, se gane la confianza, tiene que ganarse ese respeto y esa confianza en los venezolanos para reunificar el país, para enfrentar los desafíos que tenemos por delante. Definitivamente el 3 de enero marca un hito en ese nuevo camino, que es ese nuevo entendimiento, pero también había una carga fuerte de expectativas con respecto a la instalación de la nueva asamblea el 5 de enero en todo este contexto particular. Era una fecha ya esperada donde iban a entrar nuevas figuras de la oposición, un nuevo espacio de entendimiento, aún siendo minoría también la representación opositora, pero había una carga fuerte de expectativas con respecto a este espacio de debate, a ese espacio de entendimiento, de reconstrucción de entendimiento entre factores de oposición y oficialismo, pero se escucharon muchas críticas a lo que fue ese día, la actuación de algunos representantes de la oposición que no querían rendir tributo a las personas que habían fallecido el pasado 3 de enero. También hubo críticas por parte de la oposición, algunas figuras del oficialismo con respecto a la ratificación de figuras que están al frente del Parlamento y quizás la no inclusión de algunas personas que tenían expectativa de, bueno, quiero ser una voz, quiero también tener representación a pesar de ser un grupo minoritario. Se esperaba que esto marcara también el ejemplo de lo que iba a ser la pauta de entendimiento entre factores y bueno, algunas cosas no sucedieron ese día 5 de enero con esa carga de expectativas luego del día 3. Las cosas a veces no son perfectas, ¿no? Mejor dicho, casi nunca son perfectas. Y bueno, la Asamblea Nacional se instala con una conformación muy complicada que no expresa exactamente la realidad del país. Ojalá que Jorge Rodríguez en su discurso de alguna manera dio a entender ese espíritu de que él reconocía a la oposición. Ojalá comprenda que esa conformación que tiene allí no es exactamente la del país, que en el país la oposición tiene una fuerza muchísimo mayor. Es verdad, quizás que el primer partido organizado, estructurado, además tiene el poder, tiene el Estado, ha copado todos los poderes públicos, es el PSV, pero el sentimiento opositor es mayoritario. Ahora, tenemos que tratar de superar esto de oposición y gobierno frente a unas circunstancias tan dramáticas como la que tenemos los venezolanos. Tenemos que lograr reunificarnos, como estábamos diciendo. Tendría que pensarse incluso, Delcy Rodríguez, en un gobierno de unidad nacional, en abrir la posibilidad de un gabinete, reestructurar el gabinete para la presencia, yo no digo de los partidos de oposición, pero de mucha gente independiente en el mundo empresarial, en el mundo social, en el mundo civil, en el mundo intelectual venezolano que podrían hacer un papel. A mí me disgustó muchísimo ese gesto absolutamente innecesario, vergonzoso, de unos diputados que se quedaban sentados cuando había que homenajear y no aplaudieron. Hubo algunos que se quedaron sentados pero aplaudieron en ese aplauso de vida que dijo Jorge Rodríguez a la memoria de estos muchachos que perdieron la vida. Por otro lado, tampoco me gusta, como tú dices, que efectivamente la directiva no reconozca la realidad política del país, de que la oposición tiene una presencia muy importante. Creo que el chavismo, madurismo, rodriguismo se llamará ahora, que la gente que está en el gobierno y la gente que está a la cabeza de la mayoría del Parlamento pudo haber dado un testimonio muy bello de búsqueda de apertura política, colocando a gente de la oposición en la directiva. Lamentablemente no ocurrió así. Vamos a hacer una pausa para entrar en la parte final de la entrevista y habla quizás de acabar con esa parte tan marcada de oposición y oficialismo. Y en las entrevistas previas que habíamos realizado antes del cierre del año 2025, se había hablado mucho de la polarización en lo que fue el contexto electoral, en lo que era el entendimiento, en lo que era el estado de ánimo de los venezolanos. Siempre que se hacía una consulta, sea en ambiente electoral o no, o para conocer cualquier situación, el sentir del venezolano, se hablaba mucho de la polarización. También
también en redes sociales, también en esos enfrentamientos entre civiles que no necesariamente era entre partidos. Esto pudiera también ser un punto de partida para borrar un poco, disipar esa marcada polarización que parece que se reavivó a finales de 2024 y tuvo mucho auge en 2025. Vamos a hablar de este escenario entre venezolanos a la vuelta del corte.